Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Les invito a que abran la Biblia. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. Creo que nosotros hemos elegido el mejor lugar, el estar en la casa del Señor Jesús. Hay una presencia tan hermosa cuando le cantamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos, sentimos algo especial en nuestra vida. Pueden decir un amén si ya tienen Juan capítulo 3 versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que leemos el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Les invito a que abran también en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Palabra de nuestro Dios. Cierre su rostro y vamos a orarle al Señor que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender su palabra en esta hermosa hora. Te damos gracias, Padre lindo, en esta hermosa hora. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, muchas gracias. Solo en ti, Jesús, encontramos gozo, encontramos paz, Señor. Solo en ti encontramos nuestro refugio, bendito Dios. Muchas gracias. En esta hermosa hora, Señor, venimos a ti, Señor, pidiéndote que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, Padre. Usa mis labios, Señor. Úsalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor me dio un tema. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, o tenemos que nacer de nuevo. Dígale a su hermano o a su hermana, dígale: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder entrar y ver el reino de Dios, nosotros tiene que haber un nuevo nacimiento. Eso le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 4, Nicodemo le contesta al Señor y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa pregunta, esa fue la pregunta que hizo Nicodemo a Jesús. Porque Nicodemo pensaba que Jesús le hablaba en un sentido natural, o que de su persona tenía que volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer.
pero no era así. El Señor le dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Tiene que ver un nuevo nacimiento en el espíritu, un nacimiento espiritual. ¿Y cómo es eso? Cuando usted y yo, mi hermano, para nosotros poder nacer y poder venir a este mundo, tuvo que ver una semilla. Una semilla tuvo que haberse plantado en el vientre de nuestra madre. Y esa semilla lo puso nuestro padre. Esa semilla, la tierra, pues el vientre de mi madre, hablando de mi persona, la tierra, el vientre de mi madre, la semilla cayó y esa semillita fue creciendo, llegó el momento que esa semilla dejó de ser semilla y ahora vino a dar fruto, y ahí vine yo, ahí nací. Y ahora, ¿qué pasó cuando nací? Cuando yo nací, mis padres me instruyeron, naciendo me empezaron a instruir cosas buenas, y dependiendo de la manera como nosotros hemos sido criados, nuestros padres hicieron una función, sea que te hayan enseñado bien o te hayan enseñado mal, pero ellos hicieron un trabajo como padres. Si nosotros tal vez nos desviamos en algún momento de la enseñanza que nuestros padres nos dieron, pero esa semilla quedó en nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Para poder nacer de nuevo necesita ver una semilla. Necesita ver una semilla, necesita que esa semilla tiene que caer en una tierra fértil. Así es. Hablando en un sentido espiritual. Porque puede ver esta pregunta, puede ver en un hermano o en una hermana: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si ya tengo 40, 50 o 60 años? Ya estoy muy viejo o ya tengo mucha edad y yo no puedo hacer eso. Pero estamos hablando en un sentido espiritual, porque puede ver eso como Nicodemo, un hombre estudiado, un hombre que conocía muchas cosas. Ahí miramos que no pudo entender las cosas espirituales hasta que el Señor le dio una explicación. Posiblemente alguien no entiende aún qué es nacer de nuevo. Pues Dios nos va a hablar, nos está hablando en esta hermosa hora cómo tenemos que nacer de nuevo. Amén. Si nosotros nos queremos salvar, si nosotros queremos obtener nuestra salvación, si nosotros queremos irnos con el Señor, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Amén. No es si yo quiero, no, si nosotros queremos. Aleluya. Si nosotros queremos, porque esto es voluntariamente. Amén. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Amén. Si alguno quiere seguir al Señor, tiene que nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nosotros, siendo viejos, volver a nacer otra vez? ¿Cómo es eso? Tiene que haber una semilla. Y vamos a ver cuál es esa semilla. Muchos, tal vez nosotros hemos nacido de agua y de espíritu, pero tal vez hay hermanos, hay hermanitas que aún no han nacido de agua y de espíritu. Amén, pero hay un mensaje para el que quiera nacer. Pero hay un mensaje también, hay una palabra que Dios tiene para nosotros, para aquel que ya nació. Porque para aquel que ya nació, pues ya nació. Y el deber del que ha nacido es de ser guiado por su Padre. Que ya no es tu Padre que te engendró humanamente, sino ahora es tu Padre el que te ha llamado, el que te ha salvado, el que murió en la cruz del Calvario. Desde el momento en que tú naciste de agua y de espíritu, ahora ya tienes tu Padre. Amén. Tu Padre. Amén. Él es a quien tú y yo necesitamos o debemos de obedecer las instrucciones de Él, de cómo nosotros debemos conducirnos, porque nuestro Padre, que es el Señor Jesús, a Él le gusta tener hijos obedientes, hijos que obedezcan su palabra, hijos que quieran caminar con Él. Por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y obedientes, nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Ahora,
¿Cómo nosotros vamos a nacer de nuevo? Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 11 al versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 11 al versículo 5. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Te tienes que nacer de nuevo. Amén. Para ver el reino de Dios. Necesitas. Si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de agua y de espíritu. Amén, Lucas amén. capítulo 11, capítulo 8, versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra del Señor Jesús. Lucas 8, del 11 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Palabra de nuestro Dios. Si usted lee del versículo 4 en adelante, ahí la palabra del sembrador, y luego Jesús nos da la explicación. ¿Cuál es esa semilla? Y él dice que la semilla es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Es la semilla que cae en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra, esa semilla empieza a germinar en la tierra, y llega el momento que brota, ya no es semilla, sino que ya es una planta, y esa planta crece y luego da frutos. El Señor compara eso con nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a nacer de nuevo? El Señor, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros venimos a oír palabra. La palabra de Dios. Esta palabra que usted escucha es la semilla que Dios quiere que esta semilla haga efecto en nuestra vida. Amén. Y cuando esta palabra cae en buena tierra, ahora nosotros venimos a practicar la palabra que nosotros escuchamos. Amén. De esa manera nosotros, esa semilla va a empezar a trabajar en nosotros, y luego va a dar fruto. Amén. Va a dar fruto en nuestra vida. En otras palabras, vamos a poner en práctica la palabra, y esa práctica de la palabra va a ser visible para la sociedad, visible para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, tienes que nacer de agua y de espíritu. Cuando nosotros creemos a la palabra, esa palabra cae en una buena tierra. Ahora viene la acción. Ahora viene a practicar la palabra. ¿Por qué pone a práctica la palabra? Porque usted oyó esa palabra y su corazón estaba dispuesto, su mente estaba abierta para oír, y recibió esa palabra que Dios le habló en su momento. Ahora, de esa manera, cuando nosotros nacemos de agua y de espíritu, la semilla llega a nuestra vida. La Biblia nos dice a nosotros
que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos creen esa palabra? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Leamos Marcos, su capítulo 15, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 15, versículo 15 al 16. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. 16, 15, perdón. Marcos 16, 15 y 16. Gracias, pastor. Dice la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Cuando la semilla llega a caer en nuestra vida, digamos que nuestro corazón está abierto para el Señor, para oír palabra de nuestro Dios, esa semilla cae a nuestra vida. Y cuando cae a nuestra vida, nosotros creemos a esa palabra. Amén. Y cuando nosotros creemos a esa palabra, ahora nosotros lo llevamos a la práctica. Amén. Y cuando nosotros llevamos a la práctica esa palabra, ahora ya esa semilla ya nació, esa semilla ya germinó en ti, pero hay algo que todavía hace falta, que va a dar fruto. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, nosotros en un momento, creímos a esta palabra. En una ocasión a nosotros nos hablaron que el bautismo era importante para perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Amén. Y nosotros creímos a esa palabra. Esa semilla cayó en buena tierra, le podemos Aleluya. llamar así. Y ahora nosotros dimos el paso a bautizarnos. Y cuando nosotros nos bautizamos en agua, hubo un nuevo nacimiento. Ahora ya somos una nueva criatura en Cristo. Cuando nosotros oímos la palabra, creímos a esa palabra y venimos y ahora lo tomamos acción y nos bautizamos, ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora ya somos hijos de Dios. Aleluya. Mientras nosotros no nacemos de agua y de espíritu, nosotros no somos hijos de Dios. Tú y yo queremos ver el reino de Dios, necesitamos nacer de agua y de espíritu. Amén. Pero esto, mi hermano, hermana, esto es para el que cree. Aleluya. Esto es para el que cree. No, esto no es obligación. Es la obligación o el deber del hermano o la hermana es de decirte que necesitas ser bautizado. Si tú quieres salvarte, si tú quieres ver el reino de Dios, necesitas bautizarte. Pero tú escuchas esa palabra y tú crees a esa palabra, tú vas a tomar acción y vas a dar ese paso, porque mientras tú no creas que necesitas bautizarte para perdón de tus pecados y para tu salvación, nunca lo vas a hacer mientras tú no creas. Pero cuando tú llegas a creer que necesitas ser bautizado, bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, entonces tú darás ese paso. Mientras tú no creas, tú no vas a dar ese paso. Por eso el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y el que creyere y fuere bautizado. Amén. El creer nos va a llevar a tomar la acción. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Aleluya. Ahora, cuando nosotros ya nacemos de nuevo, cuando nosotros nos bautizamos, nacemos de nuevo. Ahora ya no eres tú el viejo hombre, no, el viejo hombre quedó por atrás, porque Dios, cuando tú vienes e invocas el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que perdona pecados, cuando tú invocas en el acto del bautismo, cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo, automáticamente el Señor te deja limpiecito. Aleluya. Ahora
tú vienes a ser una nueva criatura. Una nueva criatura que ahora empiezas a caminar como un bebé, como un niño. Vamos a poner este ejemplo. Cuando un niño nace, dura un año o menos del año o más del año sin poder caminar. Nace, pero se está alimentando, está comiendo, sus padres lo están alimentando. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nacemos de nuevo. Amén. Pero nosotros somos niños, pero necesitamos alimentarnos. ¿Y quién nos va a alimentar? Nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Es el Señor. ¿Y qué comida nos va a dar Él? Nos va a dar la palabra del Señor. A cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor y oímos palabra, nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Estamos alimentando ese hombre interior. Ahora lo estamos alimentando con el alimento que da nuestro Padre. Amén. Y ahora nosotros empezamos a crecer y tal vez pasa un año, año y medio, 2 años y ya empiezas a caminar. Al rato tú ya estás caminando firme en el Evangelio. Ahora tú ya estás ayudando a otros. Amén. Estás enseñando a otros. Pero es un proceso. Amén. Es un proceso. Amén. Porque muchos pueden decir, no, yo no me bautizo porque yo aquí necesitamos gente perfecta. No, aquí nadie es perfecto. Una pregunta para los que hemos sido bautizados de hace 3 años, 4 años, 5 años. ¿Le han fallado al Señor? ¿Le hemos fallado a Él? Le hemos fallado con mirar, pensar, sentir, desear o hacer algo. Le hemos fallado a Dios. Pero, ¿qué hacemos cuando le fallamos? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Qué hacemos? Para que esa vestidura se limpie. Esa vestidura nueva que Dios te dio. Para que esa vestidura se limpie, ¿qué haces? Es reconocer tu error y decirle, Señor, perdóname, amén, ayúdame a no volverlo a hacer, lo que yo hice o lo que vi, lo que pensé, lo que sentí o lo que deseé. De esa manera automáticamente Dios limpia esa vestidura. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya ha sido bautizado en el nombre del Señor y habla como se le pegue en gana o vive como quiera vivir y no le pide perdón al Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? La vestidura se está ensuciando. Mientras no reconoce su pecado, mientras no le pide perdón a su papá, que es el Señor, esa vestidura va a estar sucia. Y el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Amén, amén. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, es un proceso. Pero para nosotros seguir ese proceso, antes que usted se bautice, necesita creer. Amén. Que usted necesita el bautismo para perdón de sus pecados y para su salvación. Aleluya. Necesita creer eso. ¿Quiere salvarse? Necesitamos bautizarnos. Aleluya. Hermanos que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, queremos llegar hasta el final. Amén. Necesitamos esforzarnos a cada día. Aleluya. Y un día estar con el Señor. Porque como el que nace, como el que se bautiza, como el que ya ha nacido de nuevo, hay responsabilidades. Hay responsabilidades, no con nosotros, es con el Señor. Amén. ¿De qué? De serle fiel a Él, de buscarlo a Él, de adorarlo a Él. Porque para eso el Señor nos ha llamado, para alabanza de su nombre, para adorarlo a Él. Por eso nosotros necesitamos o debemos de sentirnos afortunados de que ese nombre glorioso haya sido invocado en nuestra vida. Porque es el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre es el único nombre en donde nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora te bautizas, ahora eres una nueva criatura, ahora tu Padre ya es el Señor. Aleluya. El Señor te va a alimentar todos los días con la palabra.
Esta palabra es el alimento del alma. Amén. Esta palabra es la que nos va guiando, es el manual de la vida. Que si hacemos algo y nos damos cuenta que hicimos algo, nos vamos a dar cuenta a través de esta palabra. Amén. Y esta palabra es el alimento de nosotros como hijos de Dios. Amén. Por eso el día que tú te bautices en el nombre del Señor Jesús, ahora naciste de nuevo, pero tienes que alimentarte. ¿Qué pasaría que un niño nace y no le dan de comer? ¿Cuánto tiempo podría durar? Bueno, digamos una semana sin comer. Es un ejemplo, yo no sé cuánto pueda vivir un niño sin comer. Pero un ejemplo, digamos una semana sin comer. Nuestra vida espiritual también. Si tú te bautizas, si nosotros hemos creído en el Señor, pero empezamos con ganas, animados a hacerle fiel al Señor. Pero ¿qué pasa si no vamos a la iglesia? ¿Qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no leemos palabra? ¿Qué pasa si no nos alimentamos con la palabra? Ese niño animado que nació se va a morir espiritualmente. Espiritualmente se va a morir. Pero el Señor no quiere que ese niño que nazca se muera, no. Él es nuestro Padre y Él quiere alimentarnos, o más bien Él nos da el alimento. Amén. Pero está en usted y en mí en recibir ese alimento. Aleluya. Por eso, de la manera como nosotros oímos la palabra y creemos a la palabra, de esa manera nuestro espíritu se va a ir fortaleciendo día con día. Por eso necesitamos, nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, necesitamos tratar de agradar a nuestro Dios, o fortalecer ese hombre interior. Amén. O esa mujer interior necesita darle alimento, porque si no se va a morir o se va a debilitar. Se va a debilitar en el camino, va a venir una lucha, va a venir una prueba y no está fuerte espiritualmente, no ha comido palabra del Señor. Cualquier problema, cualquier situación lo va a hacer retroceder para atrás. Pero cuando esa mujer o ese hombre de Dios se fortalece, busca a Dios en ayuno, busca a Dios en oración, lee la palabra, le canta al Señor, ese hombre está fuerte. Amén. Ese hombre está fuerte y viene la lucha, viene la prueba, pero dice: yo voy a seguir en medio de todo esto. Yo voy a seguir adorando a mi Señor. Eso es señal de que ese hombre fuerte o esa mujer interior o ese hombre interior está fuerte. Pero cuando no está fuerte, fácilmente se deja llevar por las cosas que este mundo ofrece. Por eso el Señor nos dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita nacer de agua y de espíritu. Así es. Necesita. La Biblia dice que necesita, pero no es obligación. Si usted cree a esta palabra, Dios va a hacer la obra en su vida. Amén. Porque el deseo de Dios es de que usted y yo un día estemos delante de su presencia. Ese es el deseo de Él. Porque Él a eso vino. Él no vino a perder el tiempo aquí, no. Él vino a morir, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo creyésemos en Él. Y Él quiere tenernos un día allá. Aleluya. ¿Y qué necesitamos hacer para poder estar con el Señor un día? Necesitamos creer a su palabra. Amén, amén. Y necesitamos nacer de agua y de espíritu. Y necesitamos comer de ese alimento que Él nos da. Aleluya. Todos los días para estar fuertes espiritualmente. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es Hay vientres, hay mujeres como hombres estériles que no pueden dar hijos, ¿cierto? Como también hay hombres y mujeres. Vamos a poner este ejemplo. Un hombre o el esposo o la esposa puede intimidar, pero la mujer no puede quedar embarazada. Posiblemente es estéril y esa semilla está cayendo a la tierra, pero como que esa tierra lo rechaza y no puede esa semilla quedar en ese vientre. Ahora, nuestra vida en el Señor también. Cuando nosotros a veces la semilla cae en nuestra vida, lo escuchamos,
pero esa semilla queda por un momento y salimos de la iglesia y ya nos olvidamos de lo que nosotros hemos escuchado. ¿Y por qué? Porque posiblemente esa tierra no está cultivada, o esa tierra no recibe esa semilla. Pero el Señor nos dice en esta hermosa hora que nosotros necesitamos preparar esta tierra, que nosotros necesitamos decirle: Señor, ayúdame por favor a que esa semilla, que esa palabra que tú me hablas todos los días quede acá, y que me ayude a llevarlo a la práctica. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Que nosotros llevemos a la práctica la palabra de nuestro Dios. Ahora Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Ahora el Señor te dice en esta hora: tú quieres entrar al reino de los cielos, tú quieres que tus pecados sean perdonados, tú quieres obtener la salvación. Bueno, tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Leamos Hechos capítulo 2 versículo 38. Es un texto que siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo mientras el Señor no viene por esta iglesia. Pero mientras Él no viene, mientras esta iglesia está aquí, creo que vamos a seguir diciendo que necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Aleluya. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo para perdón de los pecados. Amén. ¿Quieres que Dios te perdone los pecados? Tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú no quieres que Dios te perdone tus pecados, también no es obligación que tú te bautices. Pero si tú quieres un día que el Señor perdone tus pecados, y tú anhelas un día estar en esa nueva Jerusalén allá que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, entonces sí necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Leamos Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde ahora nos salva. Nosotros cuando nos bautizamos, les invito a que busquemos Romanos su capítulo 6. Romanos su capítulo 6. Si usted crea esta palabra, es Dios. Por eso estamos leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Porque esta palabra es Dios hablándonos en esta hermosa hora. Amén. Leamos el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nosotros nos bautizamos con Él en su muerte para muerte. Amén. En otras palabras, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nosotros nos unimos a Él. Si nosotros no nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, no nos hemos unido o no nos vamos a unir a Cristo. Por eso nosotros necesitamos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque ahora nosotros cuando nos bautizamos, ahora venimos a ser una nueva criatura. Amén. Y esa nueva criatura tiene su Padre. Y ese Padre ahora es el Señor Jesucristo. Ahora nosotros ya dependemos de Él. Somos hijos de Él.
Si usted lo creyó así o lo cree así, nosotros somos hijos de Él. Amén. Porque muchos pueden haber sido bautizados y aún no tienen su identidad, como que lo perdieron. Pero nosotros que sabemos por qué nos bautizamos y para qué nos bautizamos, yo creo que nosotros debemos ser las personas más afortunadas de este mundo, porque fue invocado el nombre glorioso en nuestra vida, y ese nombre es Jesucristo. Aleluya. Necesitamos creer y bautizar. Cuando tú creas que necesitas el bautismo para perdón de tus pecados y para tu salvación, darás ese paso. Mientras no creas, no darás ese paso. Nosotros un día creímos y dimos ese paso. Amén. Y ahora nosotros somos felices. Aleluya, aleluya. Ahora con seguridad nosotros podemos decir que Cristo perdonó nuestros pecados. Aleluya. Por ese nombre invocado. Amén, amén. En el bautismo. Amén. Eso nos llena de gozo. A mí me llena de alegría. Aleluya. Porque humanamente tal vez nadie podía perdonarme tantas cosas que uno hizo, pero hubo alguien que nos perdonó. Aleluya. Y ese es Jesucristo. Por eso necesitamos, debemos de estar agradecidos siempre con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y estamos en la iglesia, estamos aquí en la casa del Señor, no porque seamos buenas personas, no, sino porque tenemos a un Dios bueno que Él nos sacó de donde nosotros estábamos y ahora nos tiene aquí y nos hizo hijos de Él. Amén. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Gloria a Dios. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gloria a Dios. Mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos uno de esas personas que hemos creído en ese nombre y por lo tanto nosotros somos hijos de Dios. Y eso nos debe de llenar de alegría de tener al Padre, dueño del universo. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para creer, para ser bautizados necesitamos creer. Amén. Y he repetido muchas veces esto porque es necesario creer a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos creer. El pastor o una hermana o un hermano puede enseñarte y decirte muchas veces esta enseñanza, pero si tú no lo crees, no vas a dar ese paso. Pero cuando tú crees y das tu corazón al Señor, tú vas a dar ese paso. Amén. Porque como yo le decía a mi hermano empezó a buscar del Señor. Y dice él que ahora él siente la necesidad de bautizarse. Estuve platicando antier con él y eso me llenó de alegría porque eso es la petición mío, es de que mi familia se salve. Amén. Que un día, si nos miramos en esta tierra, un día nos vamos a ver, y si no nos miramos en esta tierra, un día nos vamos a encontrar con el Señor. Amén. Pero el deseo mío, el deseo tuyo debe de ser que tu familia también busque del Señor. Amén. Y él decía que quiere bautizarse, pero le digo una cosa, te voy a recomendar esto y te voy a citar unos textos bíblicos que asegúrate que ese nombre maravilloso sea invocado sobre tu vida. Amén, amén. Si tú no invocas la persona o el líder, quien sea, no tiene que ver nada en esto. Lo que tiene que ver es el nombre. Amén, Cuando cualquier persona, alguien, un ministro de una iglesia puede bautizarte, pero si ese ministro no invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida, no le estás haciendo nada. Pero cuando ese ministro invoca ese nombre glorioso que es Jesucristo, suceden cosas en nuestra vida, sucede el perdón de nuestros pecados. Y eso le decía yo a mi hermano y él me decía, te entiendo, dijo, te entiendo. Y eso voy a hacer. Y le digo, por favor, déjeme saber cuando usted se bautice. ¡Aleluya! Porque eso a mí me llena de alegría. Gloria a Dios. Me llena de alegría que Dios está obrando allá también. Amén, amén. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero también yo creo que el Señor os mandará a alguien para que le invoque ese nombre sobre todo nombre en la vida de Él. Por eso, para nosotros
es de mucha importancia el bautismo. Por eso nosotros no nos cansamos de decir que necesitamos ser bautizados, pero si creemos a la palabra, necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque cuando nosotros nos bautizamos, nosotros, en otras palabras, decimos, mira, ahora estoy creyendo, y si un demonio está mirando por ahí alrededor tuyo cuando tú te estás bautizando, pero tú en ese acto tú estás demostrando de que has creído a esta palabra, has creído en ese nombre glorioso. Por eso al enemigo no le importa que tú te bautices de otras maneras, pero cuando el enemigo se entera que ese nombre glorioso va a ser invocado en tu vida, aleluya, olvídese eso, el enemigo tiembla al escuchar ese nombre glorioso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Leamos Hechos 19, del 1 al 5. Hechos 19, del 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Necesita creer, o necesitamos creer Amén. a la palabra del Señor. Aleluya. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Leamos el 6 y el 7. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Palabra de nuestro Dios. Aleluya. Ellos creyeron al mensaje que Pablo les dio y fueron bautizados. Ellos creyeron en ese mensaje y fueron bautizados. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos creyeron. Al momento creyeron, en el momento que escucharon ese mensaje, ellos creyeron. Aleluya. No dejaron para mañana, porque el mañana es incierto. Mañana nadie sabe si usted y yo vamos a estar vivos. No lo sé, pero si llegamos a vivir es por pura misericordia del Señor. Ayer no sabíamos que hoy íbamos a estar vivos, pero estamos vivos por misericordia de Dios. Y Dios es un Dios de amor y lleno de misericordia. Pero necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Aleluya. Mire, voy a citar unos textos, usted lo puede leer en casa. Vemos nosotros también en el libro de Hechos, su capítulo 8, versículo 12 al 16. Ahí vemos a Felipe predicando en Samaria, y la gente creyó a ese mensaje, y también creyeron a la palabra y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, en Hechos 10 del 44 a 48, nosotros miramos a Cornelio también, que creyó en el mensaje que Pedro les llevó, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso nosotros, como le platicaba a mi hermano, le digo: mira, el bautismo bíblico, el bautismo practicado por los apóstoles, por la iglesia primitiva, fue el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera de eso no hay. Aunque la gente practique otros bautismos, hay muchos bautismos, pero yo meditaba en el texto que hablaba la hermanita, que lo ha repetido en unas ocasiones. Y sabe Dios qué nos está diciendo. Posiblemente nosotros podemos mirar eso como nada, pero una cosa sí quiero decirles, que es Dios hablando a través de esa niña, diciéndote: un Señor, una fe,
un bautismo. Pueden ver tres o cuatro, 5 bautismos, pero hay uno solo válido que para el Señor, y ese bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Si algún amigo va a oírlo, porque esta palabra tiene que ser escuchada por todo el mundo. Amén. Que mucha gente bautiza en el bautismo de los títulos, ¿no? En Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hay ningún nombre invocado. Y nosotros sí bautizamos en el nombre que exige el libro Mateo 28, 19, dice en el nombre. Y en ese nombre nosotros somos bautizados, y se bautiza también en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, por eso como iglesia, necesitamos estar fundamentados en la palabra del Señor Jesús, porque allá afuera hay muchas enseñanzas. Allá afuera dice, no, los bautismos es así, así, así. No, pero no es lo que el hombre piensa o lo que cree, no, lo que la palabra del Señor nos dice. ¡Aleluya! Y por eso nosotros debemos de estar contentos, felices, porque ese nombre o ese bautismo único fue lo que nosotros realizamos, y eso nos hizo ser hijos de Dios. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Aleluya. de modo que si estamos en Cristo, necesitamos o debemos de ser una nueva criatura, Aleluya. diferente a la persona que era antes, porque somos una nueva criatura. La persona antes, el viejo hombre, alguien te decía una mala palabra ¿y qué me dijo? Y contestábamos o nos regresábamos con una misma palabra o 2 o 3 palabras igual. Y ahora nosotros ya no somos esas viejas personas. Ahora nosotros somos nueva criatura. Aleluya. Antes a ti te gustaba mentir mucho, pero eso era antes, eras el viejo hombre, la vieja mujer. Pero ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, en el Señor, ahora debemos de ser diferentes, tratar a cada día, iglesia, necesitamos tratar a cada día de agradar a aquel que nos llamó, Amén. de agradar a aquel que murió en la cruz del Amén. Calvario Aleluya. por usted y por mí. Gracias. Nosotros, hermanos, que no han sido bautizados, el Señor te dice en esta hermosa hora: ¿quieres ver el reino de los cielos? Tienes que nacer de agua y de espíritu. Aleluya. Tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Aleluya, Jesucristo para perdón de tus pecados y para tu salvación. Gracias. Allá afuera la gente el bautismo lo toma como nada, como un acto nada más, como un cumplimiento para ser miembro de una iglesia. Para eso nada más. Pero esta iglesia bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para obtener nuestra salvación. Iglesia, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos nacido de nuevo, ahora nosotros necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir alimentándonos espiritualmente por la palabra de nuestro Dios. Por eso no dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. A cada vez que nosotros nos reunimos es a una fiesta, que nosotros a lo que venimos. Aquí esto es la fiesta de los cristianos. En la fiesta de los cristianos, esta es nuestra fiesta. Los banquetes, la palabra de nuestro Dios. Este mensaje es algo que el Señor me lo dio, porque el Señor me había dado un mensaje, pero había algo dentro de mí que
que me conmovía y pues me dejé llevar por eso. Yo sé que es el Señor, porque Dios está preparando su iglesia en estos últimos tiempos, porque el día de mañana nadie sabe qué va a pasar con nuestra vida. Pero si nos morimos, como dijo Pablo, si vivo soy de Cristo y si muero soy de Cristo. Por eso nosotros necesitamos alistarnos, necesitamos prepararnos si nosotros nos queremos ir con el Señor. Vamos a hablar con el Señor, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de ser sus hijos y por hacer esta invitación también esta noche a mis hermanos que no han sido bautizados. Jesucristo quiere perdonar tus pecados, Jesucristo quiere darte la salvación, Jesucristo quiere tenerte un día en su presencia, Jesucristo quiere tenerte en la nueva Jerusalén. Ese es el plan. Por eso la iglesia es Dios hablando a tu vida, porque Él te ama y Él no quiere que nadie perezca, que se muera sin arrepentimiento, sin bautizarse en el nombre de Jesús. El deseo del Señor es de que tú te arrepientas y que te bautices en ese nombre glorioso para perdón de tus pecados. Y vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa hora. Señor, gracias. Le damos gracias, Padre. Oh, mi Dios amado, Señor Jesús. Oh, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos diste, Señor, de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Muchas gracias. Ahora, Padre Santo, sé tú obrando en nuestra vida, Señor, de que tu nombre a nosotros, Señor, que un día tu nombre fue invocado en nosotros y que nos has hecho